Muy buenos días, estudiantes del tercer año. En esta oportunidad vamos a estar viendo lo que son la potenciación dentro de los números reales. Cuando definimos la potenciación, se dice que es aquella operación de multiplicación donde un número llamado base se va a multiplicar la cantidad de veces que lo diga otro número llamado exponente. De allí se tiene la siguiente expresión. A vendría siendo la base y n vendría siendo el exponente. Es decir, que esta base yo la voy a multiplicar tantas veces lo diga el exponente. Y esto es lo que es el desarrollo de una potenciación. Resulta ser de que dentro de la potenciación hay ciertas condiciones. Por ejemplo, si la base es negativa y el exponente impar, este resultado de la potencia siempre nos va a dar un valor negativo. Es la única situación donde nosotros vamos a ver de que el resultado de una potenciación nos vaya a dar negativo. Además de esta operación, tenemos múltiples propiedades y las propiedades son aquellas que nos van a permitir el desarrollo de las diferentes operaciones con potenciación. Dentro de las propiedades tenemos aquella propiedad que nos dice que cuando el exponente es 1, la base queda igual, que cuando la base es 0, cuando la base tiene exponente 0, el resultado es 1. Y aquí le vamos a mostrar una tabla donde aparecen todas estas propiedades que ustedes deben de copiar y deben de estudiar para poder resolver los ejercicios que a continuación vamos a ver. Vamos a comenzar con este primer ejemplo donde de manera sencilla vamos a ver las aplicaciones de algunas de las propiedades que allí en la tabla de propiedades de los números reales deben de estudiar. Entonces, fíjense, siempre debemos convenir de que las bases, cuando sean números, tenemos que convertirlas en un número primo. ¿Cómo es un número primo? Aquellos números que son divisibles entre ellos y la unidad. Fíjense que tengo 5 por 4. 5 es un número primo, pero 4 no es un número primo. Entonces tenemos que convertirlo en su expresión factorizada. Fíjense, 4 dividido entre 2 me da 2, 2 dividido entre 2 me da 1. Quiere decir que cuando yo repito este número dos veces, es el factor que forma a 4. De manera similar, fíjense que tenemos en la división otro número que no es un número primo, entonces también tenemos que hacer la transformación o factorización en números primos. Por recomendación, cuando vamos a hacer la factorización, siempre comenzamos con el número primo más pequeño que divida, en este caso, al 40. Fíjense, comenzamos con el 2, 40 entre 2 es 20, y vamos a seguir desarrollándolo. 20 entre 2 es 10. Y al terminar de desarrollar la factorización nos va a quedar la siguiente expresión. Fíjense, ese número expresado que estamos acá lo vamos a transformar al 40. Es decir, cuando me voy a mi operación, el 4, fíjense, tengo la misma operación, pero en vez de 4 he escrito su expresión factorizada. Ahora, en vez de 40, vamos a escribir la expresión factorizada del 40. Estos números ya vamos a pasar a lo que es el desarrollo de las propiedades de potencia. Fíjense que una de las propiedades me dice que si yo tengo bases distintas elevadas a una misma potencia, lo se llama multiplicación de bases diferentes, significa que cada base, el 5 y el 2 a la 2,
lo podemos elevar a la potencia 5. ¿Ok? Y esa es una de las propiedades que deben ustedes aprender para poder resolver estos ejercicios de potenciación. De manera similar, fíjense, después en la operación de división, tenemos algo parecido. Entonces aquí me quedaría... Ok, entonces fíjense, el 5 a la 5, 5 a la 3, no puedo desarrollar más otra propiedad, pero en el caso de 2 a la 2 a la 5, aquí aplicamos la propiedad que me dice que es potencia de potencia, donde el exponente se va a multiplicar entre sí, es decir, 2 con el 5 lo voy a multiplicar, y aquí el 3 con el 3 lo voy a multiplicar, y entonces me quedaría... Ok, entonces fíjense, paso a una nueva propiedad. Esta propiedad me dice que cuando yo divido, observamos cuáles son las bases que son iguales, los exponentes de estas bases iguales los puedo restar. Fíjense que este 5 que tiene exponente 5, que es la base igual a este, pero como la operación es división, el exponente lo voy a restar con este exponente. Me quedaría 5 a la 2. Fíjense, este exponente 5 con el exponente 3 restamos 5 a la 2. De manera similar voy a resolver con el 2. El exponente de 2 es 10, con este exponente de 2 que es 9, al restar 10 menos 9 me quedaría 2 a la 1. Simplemente me faltaría resolver la multiplicación. 2 a la 2 por la regla de potenciación es 5 por 5, que es 25. 2 a la 1 por la regla de potenciación me quedaría 2. Entonces sería 25 por 2, 50. Hay ejercicios que se van a plantear donde no es necesario desarrollar lo que se llama la multiplicación porque el exponente es muy grande. De todas maneras, en los ejercicios planteados se va a indicar calcular, es decir, ahí tenemos que hacer el desarrollo o simplemente expresar el resultado en forma de potencia y en esos casos no desarrollamos, sino simplemente escribimos resultados con la respectiva potencia obtenida en el ejercicio. A continuación vamos a ver otro ejemplo de este tema. Vamos a observar el siguiente ejercicio para que vean el siguiente detalle. Ok, fijemos que en este caso tenemos diferentes expresiones que la podemos ir simplificando. ¿Cómo es esto? Fíjense que el 8 lo tenemos que factorizar como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y el 8 lo puedo dividir entre 4, eso me quedaría 4. Observemos que como es una multiplicación, yo puedo verificar qué números, el que esté en el numerador y el que esté en el denominador, puedo simplificar. Fíjense que este 3 que está en el numerador con este 3 que está en el denominador, lo puedo simplificar y así ir resolviendo la operación de una manera más sencilla. Antes de hacer esta simplificación, recordemos de la propiedad de potenciación. Primero resolvemos la propiedad de la potencia y esto me quedaría 3/5 a la 3 por 4, acuérdense de factorizarlo, que es 2 a la 2 a la 3, menos 4, nuevamente factorizado, entonces me quedaría... Ok, fíjense que aquí tengo que aplicar nuevamente potencia de potencia. Esta potencia y esta potencia también vamos a elevarlo al exponente 3. Observemos que aquí este 2 y este 3 se multiplican. Entonces, como le estaba diciendo, fíjense, una vez que ya he desarrollado la potencia, observamos que este 3 a la 3 y este 3 a la 3 lo puedo simplificar.
Fíjense que en este caso estos dos tienen bases, pero no son iguales porque uno es positivo y el otro es negativo. Aquí no lo podemos desarrollar, entonces me quedaría como resultado. Ok, entonces aquí vemos un ejercicio donde las potencias son bastante grandes y no es necesario resolverlo, sino calcularlo, sino plantear el resultado en forma de potencia. Las potencias también se pueden utilizar para resolver ecuaciones, que es el siguiente ejemplo que vamos a ver en la resolución de potencia y sus propiedades. Fíjense, en los dos ejemplos que hemos visto a continuación, anteriormente, vimos cómo aplicábamos las propiedades de la potencia para obtener un cálculo, para obtener un resultado en forma de potencia, pero se suele utilizar también para poder resolver ecuaciones. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo vamos a resolverlo. Ok, fíjense que en esta expresión tenemos la variable XY y nuevamente tenemos el 16, que como ya lo vimos en el ejemplo anterior, tenemos que factorizarlo. 16, si nosotros lo factorizamos, su expresión factorizada vendría siendo 2 a la 4, lo vamos a sustituir porque ya hemos establecido de que cada vez que tengamos la posibilidad de factorizar un número que no sea número primo, debemos realizarlo. Ok, entonces fíjense, tenemos nuestro planteamiento, acá no tenemos ninguna propiedad que aplicar, pero en el divisor observamos que todas las bases tienen potencia menos 2. Recordemos que podemos ya, una vez conocida la aplicación de la propiedad, irla haciendo de manera directa. ¿Cómo es esto? De que este menos 2 que está de potencia del 2 de x y de y va a pasar a multiplicar a cada uno de los exponentes. Mi dividendo no va a cambiar. Y multiplicamos entonces los exponentes. Acuérdense que cuando vamos a multiplicar, aplicamos la regla de los signos. Más por menos menos, 3 por 2, 6. Menos por menos más, y 2 por 2, 4. Y finalmente, menos por menos más, y 3 por 2, 6. Ya tenemos entonces para plantearnos nuestra división. Fíjense que cuando voy a dividir, acuérdense que la regla me dice que yo voy a restar los exponentes de las bases que sean iguales. Este 2 con este 2 que tienen la misma base, me quedaría algo más o menos así. Entonces fíjense, este menos que tengo acá es el menos que tiene el 2 y este menos que estoy escribiendo acá es el resultado de la aplicación de la propiedad. Quiere decir que cuando yo voy a resolver acá, este menos me va a afectar a la operación que estamos realizando. Si seguimos, fíjense, la x tiene exponente 5 con esta x que tiene exponente 4. La y que tiene exponente 4 con la y que tiene exponente 6. Cuando nosotros resolvemos acá, fíjense que este me quedaría, menos con menos más, me quedaría 2 a la 10. Aquí me quedaría 5 menos 4, x a la 1. Y aquí me quedaría 4 menos 6, fíjense que en este caso el negativo es mayor, entonces me quedaría y a la menos 2. Por regla matemática, no podemos dejar un resultado con un exponente negativo. Y entonces, este exponente negativo, debemos recordar entonces lo que es la propiedad del inverso, que cuando yo lo paso de un lado a otro de una fracción, del numerador al denominador de la fracción, estoy convirtiéndolo en inverso, por lo tanto su signo de la potencia va a cambiar. Entonces, este resultado nos faltaría simplemente aplicar esa propiedad.
Y una vez que hemos convertido, no podemos aplicar más propiedades de potenciación, el ejercicio ha quedado resuelto. Bueno, espero que puedan revisar la página y la guía que allí les voy a colocar para que puedan practicar de estos ejercicios y cualquier otro ejercicio. Estamos a la orden. Acuérdense que el lunes y miércoles estoy en la institución para aquellos estudiantes que necesiten algún tipo de asesoría y bueno, esperen que puedan estar conmigo. Será hasta una próxima oportunidad.